Hoy vamos a ver lo que son, hoy vamos a ver lo que son las reglas de ruteo, otras que son complementarias a los que ya vimos la clase pasada. Bueno, entonces, para el diseño del PCB existen varios estándares. Uno de los estándares es el IPC 2221, que es Generic Standard of Printed Board Design. Entonces, del diseño del PCB se pueden desprender el funcionamiento correcto de nuestros circuitos y la inclusión de los diferentes componentes que tenemos en la placa. Tanto afecta al esquemático como al diseño del PCB mismo. Y entonces, en la medida que veamos, vamos a tener en cuenta que las unidades de medidas, como ya vimos, están relacionadas por esto que se denomina mils, que son la milésima parte de una pulgada. Y existe una conversión, como ven aquí, a milímetros. No hay que preocuparse porque la mayoría de las herramientas de diseño tienen la posibilidad de trabajar con mils o trabajar con milímetros. Y si no, tienen la conversión de una calculadora para poder pasar de una unidad de medida a otra. Por ejemplo, les muestro por qué se usa unidad de pulgada. Porque este básicamente es una bornera y básicamente aquí están los pines de cada bornera y la separación o pitches que se denomina aquí es este pin que sobresale aquí o este otro pin. Esa distancia que se maneja de separación se denomina pitch y tiene la conversión aquí, como ven acá. Entonces, entre una terminal y otra terminal existe una distancia de 5 milímetros si está medida en el sistema internacional, y si está medida en el sistema imperial o anglosajón, entonces es 197. Entonces, ¿por qué se usa unidades de pulgadas? Porque muchas de las unidades de medida de los componentes o de sus pines están referidas a unidades de pulgadas o a unidades de milímetros. Por eso se usa. Cuando ustedes vean la hoja de algún circuito van a encontrar si ya está normalizado para nuestro continente, lo van a encontrar directamente a milímetros, o si no, lo van a encontrar con unidades de pulgadas. Bueno, y es eso por cual se utiliza entonces eso. Dentro de Proteus, en la barra principal, van a encontrar una que tiene una letra M, si abren Proteus, y lo que pueden hacer es, pulsando esa M, originalmente están unidades de mils, y presionando el botón de la letra M, que está en la barra de tareas, entonces pasan a milímetros. Y se vuelven a pulsar de vuelta, se cambia a mils, y se vuelven a pulsar de vuelta, se cambia a milímetros. Entonces les permite pasar de una unidad a otra. La misma cosa pueden verlo con Altium, y también les permite pasar, creo que es con la letra Q. Con la letra Q pasan a 1000 y con la letra Q pasan a milímetros, presionando la letra Q. Bueno, y así cada herramienta nos permite pasar de mils a milímetros o de milímetros a mil automáticamente. Bueno, ahora vamos a ver cómo se colocan la mayoría de los componentes que son de Through-Hole, que son los componentes que no son de montaje superficial. Y según las normas van a darse cuenta cómo se coloca eso. Y según, por ejemplo, veamos Proteus, voy a levantar Proteus para que podamos visualizar eso. Entonces les voy a mostrar un poco cómo se ve eso en la realidad. Bueno, la mayoría de los componentes que vamos a tener entonces son de Through-Hole.
Y los de through-hole son estos componentes que ven aquí. Voy a aumentar un poco de tamaño para que puedan ver. Estos componentes que ven aquí son de through-hole. Y no esto porque esto ya es de montaje superficial. Pero los componentes de through-hole, con esto ustedes activan la grilla. Y esta grilla es la que nos colocan la distancia de los componentes. Y van a darse cuenta que aquí cuando me voy en View me permite cambiar la distancia. Básicamente me voy hasta este 50 TH y ahí entonces tengo la distancia de los componentes. Y según esa distancia de los componentes, acuérdense que esto originalmente está en unidades derivadas de la pulgada, entonces está en eso. Si quieren variar eso, entonces se van aquí dentro de esta herramienta y vamos a buscar el que nos permite cambiar directamente esas unidades. Es este, Toggle Metric Imperial, entonces nos permite cambiar a eso. Por defecto vamos a irnos a View y vamos a colocarlo, por ejemplo, a 2,5 milímetros. O le cambio directamente aquí y ahora lo convierto en unidades de pulgada y lo cambio a 50 TH. Lo voy a dejar a 50 TH, significa que un componente aquí voy a aumentar de tamaño para poder ver bien. Significa que cada uno de estos puntos está separado en 50 unidades. Entonces aquí es 0, 50 y 100. Esta separación de 100 de los componentes es lo que sugiere las normas. Entonces las normas nos dicen esta que está acá. Entonces voy a leer esto que es muy importante. Dice, usar un grid, que es exactamente eso que estamos viendo aquí. Estamos teniendo la grilla que ven aquí. Estos puntos que ven aquí son la grilla. Y nosotros colocamos en esta herramienta a una separación de 50. Entonces colocamos a una separación de 50. Pero fíjense que dice la norma. Dice, usar un grid de 100 mils. Estamos en unidades de mils, como pueden darse cuenta aquí. Como pueden darse cuenta acá en el Proteus. Entonces estamos en unidades imperiales. Entonces está separado a 50. Y lo que nos dice las normas es que nuestros componentes que colocamos aquí, voy a colocar un poco con una resistencia que está acá. Voy a llevarlo a colocar aquí dentro de este espacio. Me voy dentro de Components Mode. Y puedo tirar esta resistencia. Lo ubico aquí. Agarré el circuito. Esta resistencia lo coloco aquí. Ahí en ese punto voy a colocar. ¿Está bien? Y lo que me dice es que el otro componente que voy a colocar, tengo que colocarlo a una distancia de 100. A ver si me voy otra vez al PowerPoint. Lo que me recomienda es que coloque un grid separado de cada componente que sea básicamente de 100 mils. ¿Está bien? Y eso es lo que voy a hacer. Ahora voy a colocar otra resistencia que va a estar ahí en esa posición.
y va a estar separado a 100. Este es el punto 0, este es 50 y acá es 100. Entonces lo que me dice que mínimamente tiene que estar separado de 50.000. ¿Y cómo está graduado eso? Está graduado por esta separación de 50. Pero inclusive yo puedo moverme a una grilla de 1. Entonces me permite acercar más estos componentes. ¿Está bien? Entonces inclusive puedo tenerlo a esa distancia. Entonces mi grilla puede ser menor a 50 inclusive. Lo voy a dejar de otra vez en 50 y les voy a leer las recomendaciones. Usar un grid mínimamente de 100.000 para el posicionamiento de componentes de la placa no es muy complicado. Eso es lo que dice. Entonces eso es lo recomendado. En caso de placas más complicadas, no bajar a 20.000. Se dieron cuenta que yo bajé a 1.000 y puedo ir pegando los componentes. Pero la idea es que yo no pegue los componentes. En este caso, las dos resistencias que puse no estén pegadas. Y para que los fabricantes puedan hacer la placa, se recomiendan no bajar de 20.000, porque eso tanto para el diseño es muy peligroso pegar los componentes, como también algo muy complicado para los que fabrican la placa, ya sea que lo fabriquemos de forma casera o que mandemos a una fábrica a construir esa placa. No se recomienda bajar de 20.000 los que son componentes de TDH, que son esas resistencias, condensadores, etc. Entonces lo recomendable es que se manejen a 100.000 o que se manejen a 50.000, 25 o en el mejor o peor de los casos, mejor dicho, a 20.000, ya que son los grids recomendados por el IPC, que es lo que norma un instituto que norma eso para el dimensionamiento de los componentes. Entonces lo recomendado es como está actualmente dibujado aquí. A ver cómo actualmente lo colocamos dentro del Proteus a una separación mínima de 100. Entonces este viene a ser 0, 50 y 100 según lo que vimos aquí en nuestra grilla. Eso es lo recomendado. Y de igual forma, si lo van a ubicar de esta forma, a ver si lo van a rotar. Entonces voy a rotar esto, o sea, voy a dejar ahí, luego voy a posicionarme ahí y voy a ir rotando. Voy a ir rotando eso.
Bueno, entonces, una vez dibujado, también aquí tengo que respetar lo mismo. 0, 50 y 100. Entonces, también ahí debo respetar ese espacio como mínimo. Si el diseño lo permite, los componentes deben estar en la parte corta de la placa. Dejar suficiente espacio en los bordes para trabajar la placa de forma sencilla. Entonces son algunas recomendaciones. Para facilitar el diseño del grid, puede hacer visible los puntos o rayas. Entonces podemos activar estos grids para poder trabajar. Ya sea que lo vean así en forma de cuadrículas o básicamente lo vean así en forma de puntos, como les es más fácil ubicarse. Pero también pueden esconder la grilla. Entonces aquí pueden visualizar o esconder la grilla y con esta M pueden cambiar de milímetros a unidades de pulgadas. Bueno, otra cosa que decía ahí es que se debe dejar básicamente un espacio prudencial entre los componentes y la placa, tanto así para que podamos colocar la parte de las perforaciones que van a colocarse en los tornillos, y también un espacio prudencial que se deja entre los componentes. Entonces no acercar mucho, esta resistencia, y así podemos ver, no acercar mucho nuestros componentes a estos bordes. Eso es lo que dice la norma. Y vamos a ver cuáles son los espacios que se deben dejar, tanto para estos que son de montaje superficial o estos otros componentes que son de through-hole. Bueno, voy a seguir entonces el PowerPoint y ahí nos va a decir cuáles son. Algunas herramientas permiten ver en 3D también eso. Y en el diseño del PCB siempre se trabaja viendo la placa desde arriba y se ven las otras capas como si fueran transparentes. Hay que tener a la hora de poner texto de los componentes de la cara de abajo. Algunas que son de varias capas, entonces no permiten visualizar eso. Y generalmente entonces a veces nos permiten ver todo eso. Entonces tener en cuenta que en este caso podemos verlos en 3D, como ven aquí esta placa, y tener en cuenta de dejar los espacios necesarios de lado a lado y también del espacio de entre componentes. Como ven aquí, inclusive estos elementos de serigrafía se van a pegar uno con otro si no dejamos los espacios correspondientes. Entonces tener en cuenta los espacios de perforaciones y tener en cuenta la distancia entre estos componentes y también la distancia entre el componente y el borde de la placa. Son todos los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder trabajar con eso. Bueno, entonces un buen diseño de PCB depende del 90% de cómo coloquemos esos elementos dentro de la placa. Para ello nos valemos de esas rejillas que estábamos viendo, poner todos los componentes, elegir el tamaño de la placa que nosotros vamos a trabajar y formar bloques funcionales, colocar los componentes que sean lógicamente por etapas. Entonces por un lado poner, por ejemplo, la tapa de fuente de alimentación, otra que es la del proceso de señal y otra que son la de salida. Entonces ubicarlo de esa forma. Aquí vamos a ver algunos gráficos y en otras imágenes también vamos a ver cuáles son las distancias recomendadas como mínimas. De hecho podemos separar un poco más de esos componentes, pero vamos a tener en cuenta las distancias mínimas que tenemos que tener en cuenta. Estas distancias mínimas se utilizan cuando nosotros queremos compactar más nuestro circuito. Imagínense que quieren hacer una placa pequeña que va a ir en un lugar pequeño, entonces
vamos a tener en cuenta estas unidades que tenemos que manejar. Entonces, tenemos que tener en cuenta una separación mínima de 70 mils y otra de 90. Entonces, si vemos de esta forma, donde dice A, entonces entre este borde de la placa, básicamente se recomienda que sea de 70 mils y 75 mils y 90 grados, y 90 mils de aquí. Entonces aquí tenemos una distancia mínima de este componente al borde de la placa de 75 mils. Y desde este componente al borde de la placa de 90 mils. Acuérdense siempre que la distancia deseable de separación es de 100, pero también se puede usar estos valores que nos dice aquí, 75 y 90. Entonces son estos los valores que se usan. También tenemos el espaciado entre componentes, entre un componente y otro, que es de 100 mils, que es lo que básicamente colocamos aquí. Entre un componente y otro, la separación mínima requerida es de 100 mils, que es lo que colocamos aquí. Bueno, y entonces, teniendo en cuenta eso, el espaciado mínimo entre componentes de esta forma debe ser de 100 y también de esta forma debe ser de 100. Para cuando tengamos componentes de diferentes anchos, como esto puede ser una resistencia y esto puede ser otra cosa, por ejemplo un condensador, por ejemplo, entonces se debe dejar estos espaciados, que es lo que dice acá. Espaciado entre componentes cuando el diámetro de algunos de ellos es mayor a 100 mils. Entonces, esto es una resistencia y esto puede ser un capacitor o condensador que su diámetro es mayor. Entonces, se debe tener en cuenta de agregarle 70 y luego multiplicar 0,5 por el diámetro para el espaciado entre este componente y entre este otro componente y este otro. Tenemos que hacer esta otra fórmula. Entonces 70 por 0,5 por el diámetro de 1 más 0,5 por el diámetro de 2, como ven aquí. Bueno, esto se puede hacer así, o básicamente dejan un espaciado mayor, por ejemplo, qué sé yo, 150 mils o 200 mil, si no quieren hacer estos cálculos. Pero no puede ser menor a esto, o sea, que básicamente yo no puedo juntar estos componentes, poner muy cerca. Básicamente tiene que ser un espaciado mayor a 100 mil cuando tenemos diferentes tamaños de componentes. Seguir esa regla. Entonces, qué sé yo, si yo tendría que colocar acá un capacitor, entonces si esto fuera un capacitor me convendría entonces separar un poco más o menos a esa distancia, si no quiero hacer ese cálculo. Tener en cuenta que para componentes mayores también debo dejar un espacio mayor. Y si yo voy a ajustarme a esa regla, entonces debería hacer este cálculo para saber más o menos cuánto es la distancia que se pueda manejar. También se puede dejar aquí, cuando tenemos ese espaciado entre componentes, cuando el diámetro de alguno de ellos es mayor a 100 mils, entonces también hacemos 95 más 0,5 por el diámetro 1 en mil y tenemos estos espacios. O ustedes elijan el espacio que no sea menor a este valor. Son recomendaciones, ustedes ya van a saber cómo ubicar sus componentes. De hecho, siempre se pueden dejar espaciados mayores, como vimos en el caso anterior. También, si fuera de capacitores, entonces, por ejemplo, aquí esto sería de un capacitor, entonces pueden hallar a través de esta fórmula que básicamente el radio de este capacitor tiene que ser mayor a 60 mil, o básicamente, como ya estuvimos viendo que la mayoría son de 100 mil, separarlo a 100 mil.
Cuando tenemos circuitos integrados que son de Through Hole, entonces, que son los circuitos en los formatos BIP que tienen esta forma, entonces la separación básicamente puede ser esta A, el espaciado entre el borde de la placa y el componente tiene que ser aproximadamente 100 mils, y aquí puede ser en 75 mils, o si no directamente lo hacen 100 y 100, teniendo en cuenta que el recomendado siempre es de 100. Aquí ven, si tienen varios circuitos integrados uno con otro, básicamente se recomienda el espaciado de A de 200. Entonces, tener una separación mayor cuando tenemos dos circuitos integrados. Y aquí esta separación también de estos circuitos integrados, de una separación de 100 mils cuando están de esta forma colocados. Y aquí tienen los espaciados de los circuitos integrados con capacitores, por ejemplo, que tienen diámetros. Entonces ven acá las fórmulas y las recomendaciones que nos dan de estos espaciados, de cada uno de estos espaciados, que si yo puede ser básicamente 150 mil o 200 mil para que se pueda separar bien estos componentes. Bueno, ahora tenemos los espaciados en los que son circuitos SMD, que básicamente sería este otro. A ver. Bueno, acá en este caso solamente tengo uno que es de montaje superficial, no tengo otro, pero en teoría yo podría tener varios componentes de montaje superficial. De hecho, como estaba viendo algunos videos, en muchas fábricas de las máquinas que son pick and place, las máquinas que son pick and place son las máquinas que te colocan los componentes. Ustedes pueden decirle al fabricante que no solamente le fabriquen estas placas, sino que también les coloque los componentes ya dentro de la placa, y ustedes reciben todo ya el kit completo. Entonces ustedes no se molestan en colocar los componentes dentro de la placa, sino que ya viene todo montado. Eso es una máquina que se denomina pick and place. Significa colocar los componentes y ya te coloca los componentes dentro de la placa. Lo que vi es que algunos fabricantes, no sé si todos, cuando son solo en montaje superficial te colocan, y cuando son solo de Through Hole, como estos que están acá, te colocan. Lo que no quieren hacer es mezclar esto, lo que son de montaje superficial, con Through Hole. Entonces eso no suelen hacer. Entonces, o son solamente de montaje superficial o son solamente de Through Hole. Entonces estos componentes son de Through Hole y este es de montaje superficial. En este caso vamos a suponer que tengamos un circuito integrado de montaje superficial aquí y que tengamos otro aquí. Ese es el caso que vamos a tener en este PowerPoint, que básicamente los componentes que están aquí son todos de montaje superficial, ya sea que sean resistencia, capacitores, circuito integrado, todos son en este caso de montaje superficial. Y el espaciado entonces que se requiere es de 60 mils. Es menor evidentemente porque los de montaje superficial sus usos son especialmente dedicados a placas más pequeñas. Entonces el espaciado que ven de la placa es de 60 mils, no de 100 como son de los de Through Hole. Entonces es menor el espaciado aquí y es menor el espaciado aquí. También el espaciado entre componentes de montaje superficial, esto puede ser una resistencia de montaje superficial y otra resistencia de montaje superficial. Entonces básicamente son mayores o un poco mayores a 20 mils. Entonces esas serían las distancias que tenemos acá. Y
estas serían de 12.000. El espaciado entre un agujero que ven aquí de un componente y nuestro montaje superficial son de 20.000. Se dan cuenta que más o menos la distancia mínima que se requiere es de 20.000. Los circuitos integrados que están al borde de la placa también tienen 60.000. Imagínense que esta sea una resistencia de montaje superficial es 60.000. O que sea un integrado, que sea cualquier circuito o integrado, entonces también la distancia entre el borde y el componente es 60.000. El espaciado entre componentes SMD, ya sea que estén ubicados de esta forma o que esté ubicado de esta forma, es de 100.000. Entonces básicamente serían las mismas separaciones entre uno y otro de acuerdo a lo que también se manejaba en el espaciado de through-hole. Bueno, las pistas, como vimos en la clase pasada, están referidas según una norma y esa norma que se usa, ¿verdad?, define el ancho mínimo de esas pistas. Como vimos en la clase pasada, eso está referido a la cantidad de corriente que circula en esa placa. Vemos el ancho de las pistas. Y acá hay otras recomendaciones también al ancho de las pistas. No hay un estándar para el grosor de esas pistas. Normalmente en el mismo diseño debe haber pistas de varios grosores dependiendo del tipo de señal que deban conducir cada una de ellas, ya sean fuente de alimentación o de señales digitales u otro tipo de señales. Eso se puede ir mezclando, aunque no necesariamente es lo deseado. Lo deseado sería que coloquemos, acuérdense que nosotros tenemos varias capas para el mejor diseño de los que tienen que ver con señales. Entonces necesitan utilizar placas que tengan varias capas. Como vimos en la clase pasada, pueden ser 3 capas, 4 capas, 5 capas. Entonces, cuando se maneja fuente de alimentación y señal, se necesitan varias capas. Y generalmente va a depender eso del grosor que nosotros vamos a manejar. Cada regla general, a mayor grosor de las pistas es mejor, ya que tiene una resistencia, inductancia y capacidad más bajas y son muy fáciles de fabricar. El problema es que a mayor grosor tiene menor flexibilidad del enrutado. Sí, porque si nosotros aumentamos el tamaño de las pistas, entonces estamos llenando casi todo el espacio y tenemos menos flexibilidad para colocar los componentes. Dice, el grosor mínimo de las pistas y su separación mínima se denomina clearance, y nos debe decir el fabricante del circuito. En el caso de la norma IPC, esta es la recomendación, que no debe estar por debajo de los 4.000. La separación entre una pista y otra nos debe decir si el fabricante es posible de fabricar. Pero la norma dice que la separación mínima de esta no puede ser por debajo de los 4.000. Entonces tendremos que optar por separar las pistas. Lo que nosotros estuvimos viendo anteriormente es la separación entre componentes. Pero también tenemos la separación de estas pistas. A ver. Voy a aumentar el tamaño para mostrar un poco. Lo que estuvimos viendo es la separación de estos componentes. Pero aquí tenemos las pistas. Y esta separación entre esta pista y esta otra. Entonces, entre esta pista y otra, básicamente la norma nos dice que no tiene que superar, o sea que no tiene que ser inferior a 4.000. Entonces, esta distancia entre este y este espacio que está acá, no debe ser menor a 4.000. Y otra restricción es que también los fabricantes no pueden fabricar, tienen ciertas restricciones con respecto a
a la fabricación de espacios menores. Entonces hay que ir a la página del fabricante y ver cuál es la distancia mínima que se requiere la separación entre esta pista y otra. Bueno, pero la norma ya nos dice que no debe ser menor a 4000 la separación entre esta y esta. Entonces, por norma general, nosotros no vamos a tener una separación menor a 4000. Y aquí quiero que se fijen un poco en la separación del ancho de la pista y la separación de estas pistas. Fíjense que más o menos son 12000, 8000 y 6000. Entonces podemos dejar esto como estándar y dejar que la separación mínima que podemos utilizar es la de 6000. Y entonces no nos preocupamos por ir a la página del fabricante y ver que no sea menor a 4000. Entonces podemos manejar directamente que sean 12000 o que sean de 8000. Bueno, y eso ¿dónde se define? Eso se define en las reglas de ruteo. En las reglas de ruteo van a encontrar que las herramientas, por ejemplo el Altium, tiene esta palabra clearance. Y el clearance, ustedes le setean a cuál va a ser la distancia. Entonces, cuando encuentran una herramienta, cuando en el futuro ustedes tengan que hacer una placa y encuentran en su herramienta esta palabra clearance, acuérdense que es la distancia entre las pistas. Y muchas de las herramientas les permiten definir cuál va a ser esa distancia. Entonces, ya sea que utilicen una herramienta como el Altium, entonces dentro de la regla de ruteo está esta palabra que denomina clearance y van a setear eso. Por defecto ya tiene un valor estándar, pero ustedes pueden cambiar eso si quieren. Entonces ya saben que este clearance es esa distancia entre componentes y muchas de las herramientas son estándares y no les permiten cambiar, o como el Altium les permiten cambiar esos valores. Eso está dentro de la regla de ruteo que se define. Dice, otros datos de importancia también, como ven aquí, son las distancias de separación de 50.000 que nosotros vimos que tiene el Proteus. Entonces dice, como dato de orientación se puede empezar con 50.000, que es lo que nosotros efectivamente hicimos para las pistas de alimentación, otro que son de 50.000 para las pistas de señal y entre 12 y 16.000 para la conexión de circuitos integrados. Estos son los valores de separación entonces recomendados. Entonces aquí entre esta pista y otra podemos empezar con 50.000 y si queremos ir bajando un poco podemos bajar a 25 o entre 12 y 16.000 como muestra aquí. Evidentemente los circuitos integrados tienen una separación menor porque las terminales de esos componentes están más pegados, entonces no son de through hole, o aunque sean, tienen menor distancia. Entonces al tener menor distancia también aquí se requieren de menor distancia entre una pista y otra. Se puede cambiar el tamaño de pista para poder cumplir con los requerimientos de clearance, como estamos viendo, al pasar cerca de los pads de los componentes. Entonces aquí tienen los agujeros de los componentes y también se puede ir cambiando esto. Entonces aquí se puede reducir inclusive un poco de tamaño de esas pistas cuando están entre pads. En el caso de tener pistas por las que circule mucha corriente, hay que tener en cuenta la resistencia asociada a esas pistas y las pistas se calentarán debido a la disipación de potencia. Ya que tienen una calculadora, que es la imagen que está aquí, para calcular el ancho de las pistas. O utilizar esa tabla que ya vimos en la clase pasada, que más o menos para cada cantidad de corriente se recomendaba tanto ancho de esas pistas. Aquí tienen una pista de diferentes grosores que se puede utilizar entonces para los circuitos integrados
el ancho de las pistas es menor y la separación también es menor. Y para alguna fuente de alimentación, entonces el ancho de las pistas va a ser mayor. Aquí ven, en esta tabla básicamente ven la distancia entre pad y pistas que son muy importantes. Y entonces ven acá la distancia entre esos agujeros y las pistas. Acá hay que entender que hay los que son internal y los que son external. Los que son externas son en un PCB de multicapa, las capas de arriba y la capa de abajo. Y las que son internas son las otras capas. Entonces puede ser un PCB de, por ejemplo, 4 capas. Entonces tenemos las de arriba, las de abajo, que son las del top y bottom, y entre ellas tenemos las intermedias, que son las internas. Y aquí muestra más o menos las distancias que se recomiendan según el voltaje, según esta norma IPC, que es una norma que recomienda eso. Como dato orientativo hay que usar mínimamente de 15 mil como separación entre una y otra, entre un pad y las pistas. Entonces entre un agujero y una pista, que sería más o menos, a ver, entre un agujero que ven aquí y la pista. Entre un agujero y la pista, más o menos esta distancia. Serían 16 según esa norma, o 15.000. Bueno, y acá vemos los tamaños que hay de los pads. La mayoría de los programas nos permiten diseñar los pads, como ven aquí. A ver, este es el pad de las terminales en sí, pero además de eso, yo puedo colocar estos agujeros que ven aquí, que también son pads, o algunos agujeros que son de las vías que pueden atravesar los componentes. Entonces a cada uno de estos agujeros también se lo tiene definido aquí en la norma que se puede utilizar. Y acá defines el tamaño y la geometría de los pads, depende de los componentes que se va a usar y la tecnología de fabricación de esa placa. Y depende también de las normativas que se utilicen y de las herramientas en sí. Algunas herramientas te permiten cambiar el tipo de agujeros. En este caso, las que tenemos aquí nos permiten cambiar, por ejemplo, aquí, a ver, me voy a irme aquí. Acá me permite cambiar los tipos de agujeros. Estos son los agujeros redondos. Estos son cuadrados. Estos son, como ven acá, ovalados. Entonces, estos son los tipos de pads que me permite definir el programa. Entonces, no solo tienen una forma, sino que me permiten dibujar de diferentes formas. Y eso va a depender de la geometría de los componentes, por un lado. Si los agujeros son, si las terminales de estos componentes son de esta forma, o son rectangulares, o como yo quiero que esto se añada a la placa. Entonces, si teniendo una soldadura de forma cuadrangular, va a soldarse mejor, o si las patitas de los componentes son acá de esta forma, entonces depende mucho de los componentes, por un lado. Por otro lado, depende del fabricante, si el fabricante puede o hace solamente agujeros que son de esta forma, o pueden hacer otras formas de agujero. Entonces depende mucho de eso para que yo pueda seleccionar esos pads. Y acá tiene unas recomendaciones también para los agujeros. Entonces aquí pueden quitar las distancias de esos agujeros. Entonces básicamente, si esto es una resistencia, tienen el largo de la resistencia, tienen el pliegue de cómo se dobla esta resistencia,
pueden tener esta longitud que está aquí y tener el diámetro de eso. En este caso son recomendaciones para los que son de TrueHole, que son estos componentes que tenemos aquí. Bueno, y básicamente ustedes también dentro de la misma herramienta, por ejemplo, yo voy a seleccionar este agujero y me muestra esta información. Entonces me muestra que el diámetro interior, que es básicamente sería este es el diámetro interior que ven aquí. Esto tienen acá con la letra DL, y DL es básicamente el diámetro de los pines de esta resistencia. Entonces esta patita, su diámetro es DL, y entonces necesitan básicamente tener el DL de acuerdo al tipo de componente. Entonces van a seleccionar ustedes el DL que corresponde a esa resistencia. Bueno, eso es por un lado. De hecho, cuando ustedes seleccionan este componente que está aquí, ya tiene asociado el tipo de agujero estándar a eso. Pero además de eso, ustedes pueden cambiar eso. Y otra cosa que necesitan saber es este otro diámetro que es de color azul que ven aquí. Entonces aquí tienen un diámetro interior que es el tamaño de este pin, en este caso de esta resistencia, o de este capacitor o condensador. Entonces es el diámetro interno. Y el diámetro externo básicamente es el diámetro del cobre, y es básicamente por el cual nosotros vamos a soldar. Y ustedes pueden elegir acá, por ejemplo, 90, 40. Entonces aquí tienen 90 de diámetro exterior y 40 del interior, y van a seleccionar lo que van a utilizar. De hecho está preseleccionado en los estándares, pero si ustedes quieren cambiar los tipos de agujeros también pueden cambiar. O si necesitan colocar algún componente que no está en la placa, entonces pueden colocar los agujeros aquí, simplemente sabiendo que aquí, por ejemplo, puede estar un relé, y un relé no tienen aquí en su lista de componentes. Entonces pueden agregar los agujeros para ese relé. Son cosas que pueden ir haciendo. Bueno, entonces aquí tienen los espaciados de los agujeros. Aquí ven cómo se halla eso según la norma. Entonces aquí tienen, de acuerdo al DL que estábamos viendo, que es la patita del componente, saber básicamente cuánto va a ser este DP. Entonces yo tengo DL, que DL puedo quitar o midiendo el componente, midiendo la patita del componente cuánto es, o viendo en la hoja de datos cuánto es lo que básicamente es el DL de una resistencia, por ejemplo, y de acuerdo a eso obtener mis valores de DP o de DH que ven aquí. Entonces con esto saber cuánto es lo que va a medir o cuál es el valor de esta otra de este otro diámetro, que puedo colocarlo con el software, que puedo colocarlo directamente aquí con el software que lo tengo aquí. Entonces con este software directamente puedo cambiar esos valores. De hecho acá ya tengo los estándares, pero si quieren calcular, pueden calcular con esta forma, según la norma, como ven aquí, que es la norma IPC 2221. Entonces aquí tienen esos valores para poder colocar. Son simplemente más recomendaciones de lo que ya vimos para una correcta colocación de los componentes. También con respecto a las vías, que son estos agujeros que ven aquí,
que son las que comunican un lado de la placa con otra. Por ejemplo, esta es una vía. Entonces es un agujero que comunica la parte superior con la parte inferior de la placa, por ejemplo. Y también las vías tienen algunas recomendaciones, como ven aquí. Normalmente las vías suelen ser más estrechas que los pads. Entonces los agujeros de las vías son más pequeños que los agujeros de los componentes. Y tener en cuenta que hay algunas vías o algunos pads que son metalizados y otros no. Y ver si los fabricantes también, todos los agujeros que hacen son metalizados o no. Con respecto al enrutado, lo que se recomienda es que entre un componente y otro no sea de esta forma la conexión, sino que sea así bastante prolija y que se mantenga un balance entre las distancias de cada componente y que tampoco los componentes en sí no estén muy separados. Cuando están muy separados los componentes hacen que esto funcione como una antena y entonces o puede ser muy capacitivos o muy inductivos, entonces tienen problemas aquí. Lo recomendable es que no estén muy separados en los componentes uno de otros. Entonces básicamente lo que yo no puedo o no debería hacer es prácticamente esto, que si yo voy a llevar este condensador muy alejado, entonces lo voy a colocar aquí, por ejemplo. Entonces esto no es muy deseable. Básicamente tiene que estar lo más próximo a los componentes para eliminar las corrientes parásitas. Entonces siempre usar un enrutado forzado a la rejilla, que es lo que estábamos viendo. Mantener las pistas tan cortas como sea posible con respecto a las pistas entre componentes. Que las pistas deben tener ángulos entre 45 y 135 y evitar el uso de ángulos rectos que ya vimos. Entonces evitar este ángulo recto. La mayoría de las herramientas, al estirar directamente para conectar con otra pista, entonces ya nos asegura que no se conecten de esta forma. Y también si tenemos el autorruteo, que es el ruteo que el software hace, entonces no va a generar de esta forma, sino que va a tratar de generar de esta forma. Realizar el Design Rule Check directamente. Algunas herramientas, cuando estamos colocando él en tiempo real, ya está haciendo el chequeo de las pistas. O sea, básicamente, a ver, este es en tiempo real, esta herramienta es en tiempo real. Voy a aumentar el tamaño para que podamos ver. Voy a irme aquí. Este está conectado, el pin número 17 de este circuito integrado está conectado al ánodo de este diodo. Fíjense, si yo muevo aquí, voy a mover, ahí, y es lo que me está haciendo. Dice una o más reglas de ruteo de RS tiene errores y fueron detectados. Entonces esta herramienta del Proteus automáticamente en tiempo real me está chequeando si yo estoy conectando bien o no los componentes y si estoy siguiendo las reglas de ruteo. Entonces, dicho eso, dice realizar DRS Design Rule Check cada vez que nosotros colocamos en estas pistas. Como se dieron cuenta, el Proteus automáticamente, cuando yo voy colocando los componentes, él ya va chequeando que este Design Rule Check se vaya cumpliendo. Si no se va cumpliendo, entonces me va mostrando
acá en círculos me va a mostrar acá colocando un círculo que esta pista está muy próxima a esta, o esta pista está tocando con esta otra pista. Entonces aquí me va a marcar un círculo diciendo que hay un problema con eso, y acá debajo de la herramienta inclusive me va a dar algunas pistas de donde estoy teniendo yo problemas, para ir separando de forma manual esta pista de esta otra. Entonces tiene este Design Rule Check automáticamente el Proteus. Otra cosa que vamos a ver, y esta es lo que vamos a ver la próxima clase, voy a hablar sobre este microstrip ahora, y vamos a ver el video que continúa después de esto, y se denomina microstrip. Microstrip es un tipo de línea de transmisión. También existen otro que no está acá, que es el de línea, que se llama strip line. Strip line, que es una línea. Y esto se usa básicamente, se usa para los proyectos que tengan que ver con sistemas de comunicaciones. Y ya sea que sea las que se usan actualmente por RF, o las que son ahora por algún protocolo. Por ejemplo, qué sé yo, si tienen que colocar ustedes una antena GSM o 3G o 4G en su proyecto, o algún circuito de Wi-Fi o de Bluetooth, entonces básicamente es como eso, o sea, no es como una antena, son antenas. Entonces las antenas actualmente se dibujan dentro del PCB. Entonces no necesariamente salen hacia afuera, sino que son dibujadas dentro del PCB, o tienen cierta estructura que se dibujan cierta parte dentro del PCB, y se anexa una salida de antena que está conectada con estas microstrips. Entonces básicamente podemos hablar de las microstrips como antenas que se dibujan dentro del PCB y tienen esta estructura. Por un lado tenemos la capa de cobre. Imagínense que sí o sí tiene que ser una multicapa, y tienen que hacerlo de esta forma. Este que está acá de cobre, entonces esto puede ser un array, y hay haber varios de estos, o que tengan alguna forma, ya sea rectangular, cuadrangular, o de alguna forma de antena. Entonces vamos a suponer que esta sea una parte de eso, y este es el cobre que va a funcionar como antena. Y por otro lado, por otra parte, tienen una capa de dieléctrico que ya vimos nosotros, que puede ser el FR1, FR2, FR3, FR4, recordando que tenemos una capa de dieléctrico. Y por otro lado tener otra capa de cobre, y esta capa de cobre siempre tiene que ser un plano de masa. Entonces este va a llevar la señal, aquí vamos a colocar la señal, y esta va a ser un plano que va a ser simplemente de GND. Entonces va a ser una placa entera de GND, y esta puede tener diferentes formas aquí, y aquí va a llevar la señal. Entonces tenemos tres elementos dentro de este que se denomina microstrip, que por un lado es el cobre que va a llevar la señal, un dieléctrico que va a separar los elementos, y esta otra placa de cobre también, que va a ser la de GND. Y dice, un microstrip es un tipo de línea de transmisión eléctrica que puede ser fabricado utilizando placa de circuito impreso. Entre comillitas podemos decir que es una PCB normal de multicapa que se utiliza para transmitir señales de radiofrecuencia, de microondas y de celulares. Entonces todos los dispositivos celulares tienen este tipo de microstrip. Si van a colocar un Wi-Fi o 3G o 4G, lo que sea, tienen este tipo. ¿Y por qué se utiliza mucho este tipo de antenas? Es porque se dibujan dentro del PCB, y eso significa que podemos tener menor espacio.
O sea, básicamente lo que le quiero decir es, todo, todo circuito de RF tiene que tener una antena. Y ustedes miran en su celular y no van a encontrar ninguna antena dentro del celular. Entonces, básicamente es porque dentro del circuito impreso está dibujado la antena. Entonces, yo creo que vale más eso como ejemplo, ¿vale?, de un celular que no tiene una antena. Los celulares de antes, los primeros celulares sí tenían una antena que salía hacia afuera. Los, los modernos no requieren una antena, es porque dentro del mismo PCB ya está incluido la antena. Y se construía de circuitos impresos con dos conductores, uno del lado de la tarjeta o del PCB y el otro lado del plano de tierra. Entonces aquí tenemos uno del lado del cobre que está por encima y otro del lado del plano de tierra. Consiste en una franja de conducción separada por una franja de masa, que es esta que ven aquí, ground plane, con una capa de sustrato dieléctrico que generalmente es el FR4. Vamos a ver en el video de la próxima clase que generalmente se usa el FR4. Componentes en microondas, o sea, se usan microondas tales como antenas, acopladores, filtros, divisores, etc. Se pueden utilizar dentro de esta microstrip, que son sus aplicaciones. Pueden formarse a partir de microstrip haciendo dichos componentes como una metalización sobre el sustrato, que es el FR4. El microstrip hasta ahora es más barato que la tecnología tradicional de guía de onda, que es otra forma de hacer ese trabajo, además de ser mucho más ligero y compacto, sí, porque está dentro de la misma placa. Las ventajas ya tenemos ahí, que ocupa menor espacio y que es fácil de su construcción y su costo no es muy elevado. Pero algunas desventajas que tiene también, que es su baja capacidad de manejo de energía y de hecho de tener mayores pérdidas y susceptible a captar gran cantidad de ruido del medio ambiente. Para abaratar los costos, los microstrips pueden ser construidos con el sustrato normal, que es el FR4, que es el que normalmente se utiliza en la mayoría de las placas. Sin embargo, se encontró que las pérdidas dieléctricas del FR4 son demasiado elevadas en cuanto al uso para microondas, pero para otros fines sí se pueden usar sin problema, y que su constante dieléctrica no es suficientemente controlada. En el video les va a mostrar, o sea, les va a decir que la señal viaja por este dieléctrico. Entonces, el FR4 tiene una constante de dieléctrico que es particular al material. Entonces, para algunas de las aplicaciones se recomienda el FR4 y para otras aplicaciones vamos a cambiar el FR4 por otro material que puede ser el FR5. Entonces, directamente se cambia el dieléctrico. Pero ¿cuál es el problema? Que va a cambiar también el costo, porque no son placas que se construyen normalmente, porque la mayoría se hacen con FR4. También se utiliza línea de microstrip en el diseño de PCB digitales de alta velocidad, donde las señales deben ser enrutadas de la parte a la otra que se va a utilizar. Entonces, cuando generalmente se utilizan o para sistemas de RF, que es para radiocomunicaciones, o para sistemas digitales de alta velocidad, entonces se utilizan estas microstrips. Son sus dos aplicaciones. Bueno, y aquí ya tienen básicamente tienen aquí un enlace a una calculadora que explica dentro de este video, y dejamos eso para la próxima clase. Entonces, hasta aquí llegamos ahora, y nuestra próxima clase va a ser básicamente ir viendo ese video. Ustedes de hecho ya lo tienen acceso aquí, entonces le dan play aquí, pueden ver, y en eso vamos a enfocarnos en la próxima clase. Bueno, entonces hasta aquí esta clase y nos encontramos la próxima. Con esto
damos el cierre a lo que es la materia en sí y también ver una de las aplicaciones que se puede utilizar un PCB dentro de la parte de radiofrecuencia, directamente diseñando dentro del PCB las antenas. Entonces también tener en cuenta que se usa para eso el PCB, también para las señales de radiofrecuencia. Bueno, entonces hasta aquí la clase, entonces nos encontramos